Hola de nuevo, amigos del canal. Seguimos a vueltas con la industria del cine y es que en las últimas semanas un término ha salido a la palestra en todas las redes sociales, impulsado especialmente por un grupo o grupúsculo de personas que han puesto de relevancia la inflación. ¿Cómo influye en la industria del cine y por qué? Ahora es importante, os lo explicamos enseguida, como siempre, con Isán Valles y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Que en las redes sociales se libran batallas dialécticas todos los días, por desgracia, es especialmente habitual, sobre todo en alguna que otra red social que tenía anteriormente un icono de un pájaro azul y que ahora es algo bastante más vomitivo. Resulta que la batalla dialéctica ha pasado de ser si una película era mejor o peor, si su director había estado más o menos acertado, si el guión era fantástico o, por contrario, una basura, a convertirse en si una película ha hecho mayor o menor taquilla, si es en lo doméstico, si es en lo internacional o si, Isán, hay que ajustarlo todo por la inflación. Hay que hablar de la recaudación teniendo en cuenta la inflación. Esto, de repente, por lo que sea, resulta muy importante. Y sería un debate muy interesante si, como bien has dicho tú, no diera tanta pereza, porque es que la gente se mete ahí en esos debates de una manera maravillosa y a mí me hizo mucha gracia, sí que en X, Wakanda Forever, la cosa está que arde, pero un poquito me vino la idea de charlar un poquito de esto después de un comentario que nos hicieron en YouTube hablándonos de menos tonterías, que aquí la película que más ha recaudado ha sido Lo que el viento se llevó. A ver, ha llovido mucho. Ha llovido mucho desde 2013 y han cambiado muchas cosas desde 2013. Desde 1930 y pico, Dani, no te quiero contar la industria del cine, cómo ha cambiado. Entonces, ponerse ya incluso a discutir que la película X o la película Z no es un éxito porque en 1930 y pico una película hizo chorropotoscientos billones de dólares de Wisconsin porque la fueron a ver mucha gente de también. Y entonces hacemos la inflación, que es, ¿no? Es hacer este cálculo de cuánto costaban o cuánto cuestan ahora las cosas y cuánto hubieran salido entonces, sin tener en cuenta que la industria ha cambiado totalmente. Pero es que además los precios también han cambiado totalmente, con lo cual lo que en aquel momento se pagaba por una entrada de cine, incluso extrapolándolo al día de hoy, no tiene nada que ver, porque en los años 30 las entradas de cine, solo las entradas, si quieres también nos metemos en cómo era la industria del cine en aquella época, que es muy interesante, pero solo las entradas de cine en realidad costaban entre 2 y 4 dólares de hoy. O sea, imagínate ir al cine por 3,5 euros. Así es. Bueno, al final no deja de ser un intento, porque hay quien lo vende, ¿no? Nos han dejado muchos comentarios en YouTube, en nuestros vídeos de Superman, los de siempre, con una especie de superioridad argumental y mal diciendo, no, los datos son estos y punto. Bueno, los datos necesitan de un contexto. Ya lo hemos explicado, no nos vamos a meter otra vez porque no hay más ciego que quien no quiere ver y ya está. No pasa nada. Pero es que además, como tú dices, Isán, es un marco comparativo directamente estúpido. Sobre todo también, y esto me hace mucha gracia, porque hay mucha gente que necesita aplicar el tema de la inflación solo a los beneficios, solo a la recaudación. Pero a nada más, ¿no? A ninguno de los gastos, a cuánto costaba, me da igual, los tornillos, las grúas, el salario del equipo o la luz. Miles de extras. Ahí no se aplica. Ahí no se aplica, solo en los beneficios. Entonces, evidentemente, no tiene mucho sentido. Y además, es curioso porque, por mucho que apliquemos esto, hay cosas absolutamente intangibles, ¿no? Si queremos aplicar la inflación, ya sabéis que cuando se habla del presupuesto de una película o de la recaudación de una película, se habla de lo que hace en taquilla. Cuando se habla del presupuesto es lo que ha costado rodarla. Siempre se valora el gasto en marketing, por ejemplo, aparte, y se aplica para calcular beneficios ese multiplicador por 2,5, que como bien decía un suscriptor nuestro, Ricardo, en ese 2,5 ya se cuenta
no solo con el gasto de filmación, sino también con el gasto de marketing. Eso es muy difícil de calcular. ¿Cuánto gasto en marketing ha habido? ¿Qué retorno te ha dado el marketing? ¿Qué recorrido ha tenido luego esa película en formato físico, en DVD, en Blu-ray, en plataformas digitales, en merchandising, en publicidad, en otro tipo de contratos? Es decir, queremos jugar la carta de la inflación, está muy bien, pero nos estamos dejando tantos datos por el camino que en realidad es un brindis al sol. Es decir, no, porque la inflación ahora está así, entonces la película hubiera hecho tanto y por tanto ha ganado más dinero que la otra. Bueno, es ridículo decir, vale, un triple. Bueno, pues vale, pues no lo vamos a creer, pero es que no funciona así, excepto en el mundo imaginario de esta gente que necesita salvaguardar con todas las de la ley y tal. Pero luego, además, si me permites, es que lo que vemos es que directamente el 99% de la gente que habla de esto ni siquiera sabe hacer los cálculos, porque ya sabéis que esto es una cámara de eco, de reverberación, lo que dice uno al final, ¿no? Lo acaban diciendo muchos. Y hemos visto auténticas salvajadas. Recuerdo al hilo de Superman, evidentemente, no vamos a... Ya sabe todo el mundo que estamos hablando de Superman. Una imagen en esa red social de la que usted me habla, en la que aparecían diferentes películas de Superman. Entonces, el Superman Returns, con la inflación había ganado, no me acuerdo, 800, 600 y pico millones. Man of Steel, 9.000 millones de dólares de Wisconsin y un bocadillo. Y Superman The Movie, de Richard Donner, 750. Y entonces luego ponían la recaudación de Superman de James Gunn, en plan, ¡ja! Todo el mundo se ríe. No, porque con la inflación bien ajustada, si no recuerdo mal, la película de Richard Donner le salía una taquilla como de 1.100, 1.200 millones, era una auténtica brutalidad. Y es fácil de entender que eso no funciona así. Y ya está. Pero oye, lo importante es mantener el relato. Y no funciona así por cómo ha cambiado la industria. Hablas tú antes de marketing, y vuelvo a 1930, 1940, justo antes de la ley Paramount, que es cuando se abrió el mercado de las salas, porque hasta entonces las salas eran de las propias productoras, o sea, producían y distribuían, con lo cual aquí no había dónde meterse si tú pues, querías meter tu peli. Hablamos de eso en un directo y en un vídeo hace tiempo. Sí. Es algo realmente muy interesante si queréis buscarlo, de la ley Paramount. Sobre todo aquellos que enarboláis la bandera de la inflación, buscad estas cosas porque veréis, ya que habléis tanto de datos, que los datos en este caso van supeditados al contexto. Pues en aquella época lo que era el marketing o lo que era la publicidad, claro, tampoco había cines en todos sitios, con lo cual una película podía estar de entre 2 a 5 años en cartelera, paseándose por todos los Estados Unidos. Había sus salas, evidentemente, pero también había salas itinerantes donde la gente, los artistas, los actores y las actrices iban pululando por las diferentes ciudades y diciendo, venir a ver nuestra película, que mola un montón y tal y cual. Y entonces iba la gente y era matinales, tardes y noches. Eso también es importante remarcarlo porque hasta 1960, con una película de la que ahora hablaremos, las películas se iban haciendo. Y tú le ibas metiendo. Y tú entrabas cuando de repente la señora ponía el puño en alto y decía no volver a pasar hambre. Y 5 minutos después, como habías pagado 1,50 € de la época, te volvías a ir. Y al día siguiente volvías al principio y veías 30 minutos y decías, se me hace tarde para el pollo, tengo que irme, ya volveré después. Y a lo mejor la gente veía la película en 3 o 4 veces y la iba pagando y pagaba su ticket. Evidentemente, no fue hasta 1960 con un señor llamado Alfred Hitchcock, con una película llamada Psicosis, que claro, si te pones a la mitad la película de Psicosis, no, pues, igual la cosa no funciona, que la propia distribuidora dijo, no, la película empieza a esta hora y si no entras hasta ahora no puedes entrar hasta que vuelva a empezar. 1960. Sí. Así que ahí cambió totalmente la forma también de ver cine, que igual la ibas a ver en 3 o 4 veces y ahora la veías de una sola vez. Y ya nos tenemos que ir, evidentemente, también al salto, porque esto tenemos que tener en cuenta también, cuando se hacen estos números, que en aquella época no había televisión, o apenas había televisión. Cuando llegó la televisión, la cosa cambió. Cuando llegaron los videoclubs, la cosa cambió. Y cuando han explotado las plataformas de streaming, de 2013 a 2025, la cosa, evidentemente, también ha cambiado muchísimo. Y aún así, lo que tú comentabas antes, yo creo que la inflación a nivel
de ahora, de 2025, en cuanto a lo que la gente cobra respecto a lo que cuestan las cosas, como por ejemplo una entrada de cine, es mayor ahora que en 2013. Es que no hay, o sea, si queremos coger el marco comparativo, tenemos que cogerlo entero. No es solo, es que, ¿no? ¿Cuánto recauda la película? Y no, y si le ajusta la inflación, bueno, ajusta la inflación. Hay otros muchos factores a tener en cuenta. Había quien decía también, no, porque entonces lo que hay que medir es el número de entradas vendidas, ¿no? Bueno, estamos en lo mismo. ¿Cuánto valía la entrada en proporción al salario? ¿Cuánto subió los salarios? ¿Cuánto tal? Porque no hay una proporcionalidad lineal ni aquí ni en el resto del putísimo mundo. Hablamos también, más allá de la inflación, de lo que enarbola mucha gente, ¿no? Es que la taquilla internacional asiática, post-COVID, es un cementerio. Para cualquier película, lo hemos visto ahora. Es un cementerio total. Para cualquier película, me refiero a película de superhéroes. O sea, es un mercado muerto. Rusia ya sabéis cómo está desde hace unos años, con el tema que tienen entre manos. Por tanto, es un argumento falaz hablar de inflación obviando factores que son mucho más determinantes. Porque si antes reventabas 150 millones o 200 millones en China, ahora 50 y gracias, si es así. Por tanto, insisto una vez más, podemos hablar de inflación todo lo que queramos, pero primero, no se aplica bien, eso para empezar. Segundo, no se puede aplicar solo a los beneficios de la película, hay que aplicarlo todo y entonces, ahí si queréis, hacemos cuentas de qué película es más o menos rentable. Y tercero, esos datos tienen que ir por debajo, tienen que ir supeditados a otras circunstancias que no podemos obviarlas, ¿no? Como los guisantes de Mendel, ¿no? Este no me vale, fuera del estudio. No puede ser, tiene que ir todo en conjunto, pero hay una cantidad de expertos en inflación ahora mismo que abruma, es una auténtica maravilla. Bien, sí, evidentemente, hay que contar absolutamente con todo, no se puede contar con una sola cosa cuando se habla de cualquier película, da igual, y a día de hoy el mundo ha cambiado, cambió, pues eso, ¿no? Ya lo hemos comentado, 1930, 1960, la llegada de la tele, la llegada del vídeo, la llegada del streaming, problemas globales que han cambiado también, la ventana de estreno que hemos comentado muchas veces, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que lo que hay que tener más en cuenta, y aquí ya nos dirigimos directamente al meollo de la cuestión, que es cuando nos hablan de Superman, cierto barco lleno de energúmenos, es que la gente que la ve... No te has dado cuenta todavía, ¿eh? Es apasionante. El barco está como el Titanic y todavía, oye, no se han ahí siguen los monos ahí dándolo todo. La película, la gente que la ve, más allá de ese barco, le gusta. Y le gusta mucho. Y está muy dentro. Yo me quedo con ese dato. Para mí es el más importante, más allá de que nos divirtamos con estas tonterías de números para arriba y para abajo. Hay algo apasionante también, y esto hablo ya directamente de nuestro canal, que es que hay quien nos ha dejado un comentario como si nosotros tuviéramos que defender el honor de Superman o de James Gunn o algo. Es decir, la película nos ha gustado un montón y hemos sido muy críticos con el universo previo, con todas las razones y argumentos del mundo, y tenéis muchos vídeos en el... Bueno, muchos no, pero tenéis algunos vídeos en el canal hablando de ello. Pero si Superman hubiera sido una mierda, pues hubiera venido aquí y hubiera hecho pues menuda mierda. Igual que lo hemos dicho de Shazam o cuando criticamos a Aquaman, que a Isaac le gustó, a mí no, en fin. Es que no sé, y la gente hubiera mirado más el vídeo. Sí. O cuando hemos venido a hablar de ciertas películas de Marvel, hemos dicho, joder, pues qué asco. Qué puto desastre, ¿no? Es que nos da lo mismo. Si fuéramos un canal que monetiza, y sobre todo que monetiza el odio, por ejemplo, que esto funciona muy bien, o nos invitaran a premiers, como hace gente que nos están poniendo también de referencia en algún comentario, pues no sé si a lo mejor diríamos, no, porque la película tiene mucho corazón y The Flash en realidad es súper guay. Todo esto. Pero como no es así, es que nos importa muy poco. Lo que pasa es que estamos lidiando, ¿no? Nosotros, cualquiera que se asome a redes sociales de YouTube, con una campaña de odio y acoso que no tiene precedentes y que nos parece absolutamente brutal, y queríamos hoy hablar un poquito de inflación porque es el nuevo término de moda, ¿no? A lo que alguien quiere agarrarse
y están apretando los puños muy fuertes para que la Superman de James Gunn no haga 670 millones, porque entonces sí que por cierto las previsiones dicen que se puede quedar cerca, evidentemente, y ahora pues parece que a todo hay que aplicar la inflación. Pues hagámoslo bien y tengamos en cuenta el resto de circunstancias. Entonces tendremos un debate enriquecedor y un debate serio. Y si no, lo demás pues es eso, ¿no? Es hacer brindis al sol y decir, no, esto con la inflación 1.000 millones. Pues estupendo, nos damos la mano y fuera. ¿Y sabéis qué? Que vienen 10 años de Universo DC dirigido por James Gunn. Así que eso sí que es inflación, amigos y amigas. No podemos decir otra cosa. Ojalá reestreno de Lo que el viento se llevó para que siga haciendo taquilla y supere a Avatar con la inflación también. No podemos decir otra cosa, Ian. No, así es. Es que es eso, ¿no? Lo acabas de decir. Es un debate muy enriquecedor y muy divertido y muy apasionante, siempre y cuando abramos la mirada, nos saquemos las burreras de delante, nos saquemos, no sé, esta religión de tener que defender algo que está absolutamente muerto. Y nada, pues sería eso, muy, muy divertido poder hablar de todo y sin tener que defender nada como eso, ¿no? Como si fuera algo absolutamente místico, que no tiene ningún sentido. Totalmente. Y de hecho, por ejemplo, en Twitter X hay un par de cuentas que yo vengo siguiendo, que venimos siguiendo, que llevan muchos años hablando exclusivamente de taquilla y, joder, da gusto leer los hilos, ¿no? Porque hablan con datos y mira, no, es que esto va así y esto funciona así otra vez. Coño, así bien porque se entiende y podemos tener una imagen real de lo que es el discurrir de la taquilla de una película a lo largo de su trayectoria en los cines. Fuera de eso, es ruido y nada más. Por cierto, Superman de James Gunn va a llegar a plataformas solo 45 días después del estreno. Man of Steel estuvo 3 mesecitos. Pero como dice Isan, es que ha cambiado mucho la historia, evidentemente. Por cierto, Jurassic World Rebirth ha llegado o va a llegar a físico y a pago por visión antes incluso de ese tiempo. Y es una película que ha hecho una taquilla más que decente. No sé si es que a los directivos ya 700 millones no le parece. Bueno, yo creo que va dependiendo de las patitas, ¿no? En cuanto las patas se van metiendo cada vez en el lodo y le cuesta más andar semana tras semana, pues ya prefieren no quemar ese puente e irse directamente al alquiler, a la visión por alquiler. Bueno, pues para tener toda esa propaganda, toda esa llamada de Jurassic World, Superman, como ha tenido unas piernas más fuertes, yo creo, ya lo dijimos, sobre todo gracias al boca a boca, porque es una muy buena película y la gente la recomienda, pues entonces han preferido estirar un poquito más. Así es, dejadnos en caja de comentarios si estáis al tanto de todo esto de la inflación y sobre todo si sabéis lo que es el inflacionismo. Nosotros lo dejamos aquí, pero volveremos con mucho más, como siempre, con Isan Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán.